Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre esta denuncia que se ha presentado ya en Fiscalía de presuntos vínculos de candidatos para estas seccionales con el narcotráfico. Asambleísta Velasco, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, un gusto compartir la información con ustedes y sobre temas que actualmente son candentes en el país, habida cuenta que estamos ya en un proceso de campaña electoral con vísperas a las elecciones del 5 de febrero. Aspiremos por el bien de todos que estas elecciones se escoja a gente que tenga principios, que tenga ética y además que tenga compromiso con el Ecuador. Asambleísta, esta mañana en la Fiscalía habló el presidente de la Comisión de Fiscalización, también miembro de este Frente Parlamentario, Fernando Villavicencio, previo a la entrega de los documentos, se había mencionado ya, en algunos casos ya nombres. Él dice que hay 21 candidatos que tendrían vínculos, ya sea con narcotráfico, sea con organizaciones delictivas o incluso con casos de corrupción, y que estarían ya para estas seccionales. ¿Cuán grave es esto y cuán contundentes son los documentos que presentaron en Fiscalía, para ser parte de una investigación? Hace algunas semanas atrás, terminando casi el 2022, el presidente de la República había hecho un anuncio público y en el que manifestaba la preocupación de que existen candidatos que van a terciar en las elecciones para gobiernos autónomos descentralizados el 5 de febrero, que tienen vínculos con actividades ilícitas, concretamente con recursos no bien habidos provenientes del narcotráfico. Y eso hizo que el Frente Parlamentario Anticorrupción también le ponga los ojos, como ya lo habíamos anunciado anteriormente. Nosotros vamos a topar temas que nadie se atreve a hacerlo, que son muy delicados, que son bastante preocupantes, pero que hay que ponerle directamente una decisión frontal a estos acontecimientos. Por lo tanto, se ha anunciado de que, por ejemplo, en algunos gobiernos autónomos descentralizados en la provincia de Manabí, había financiamiento de obras con vísperas a elecciones sin ningún anticipo, sin cumplir los requisitos que tienen que exigirse para la contratación de obra pública. Y nos preguntamos de dónde salen tantos recursos económicos y vemos que lastimosamente pueden ser objeto de lavado de activos. ¿Se refiere a Manta, asambleísta? Así es. Eso ya se lo hizo público anteriormente y hoy lo volvemos nosotros a ratificar, porque no puede ser posible que, violentando los procedimientos de la contratación pública, se oriente, se destine de exclusividad a un cierto sector que puede tener poder económico, pero que tiene que tener asimismo el respeto a la normativa, especialmente a la ley de contratación pública. ¿Existe en ese caso asambleísta, existe en ese caso una relación entre los accionistas de una empresa que coinciden también con quienes estaban participando en las obras de Manta? Hay esas coincidencias con el compañero Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, independientemente de lo que sea al interno, sino como Frente Parlamentario, se está documentando los hechos que se están poniendo en conocimiento del país, y eso es fundamental. Es decir, nosotros creemos que el trabajo de los asambleístas, especialmente de este Frente Parlamentario, no puede quedar solamente en que nosotros ayudemos a que la justicia haga su trabajo, sino que tiene que haber una acción inmediata, oportuna, ágil, eficiente, especialmente en este caso de la Fiscalía. Lo que se hizo hoy en la mañana fue poner en conocimiento de la fiscal una noticia crímenes, que es la obligación de esta institución del Estado de inmediatamente disponer un proceso exhaustivo de investigación. Así es como proceden estos casos, porque nosotros no tenemos competencias como si las tiene en cambio la Fiscalía, lo puede hacer. Asambleísta, para ir mencionando algunos de los nombres que constan en esta denuncia que fue presentada en Fiscalía, son nombres que están en el documento que ustedes mostraron esta mañana a los medios de comunicación. Está Rommel Cedeño Rodríguez, actual candidato a la alcaldía del Cantón Tozagua. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que nosotros hemos puesto en el documento que ha ingresado en la mañana en la Fiscalía es precisamente el que las acciones judiciales se orienten a investigar.
primeramente antecedentes de los recursos económicos de los candidatos, ingresos, justifiquen si ha habido licitud o no en ese ingreso de documentos, cuál es la proporción del financiamiento de la campaña política, y también tiene que entrar el servicio de rentas internas. Hay varias instituciones que tienen que trabajar, porque a veces como que se pretenden hacer de la vista gorda. Lo propio debe hacerlo el Consejo Nacional Electoral, el CNE, porque no solamente es el caso de los que hemos mencionado, debe ser a nivel de todo el país. Nos encontramos con noticias tan peregrinas de parte de algunas autoridades del CNE cuando dicen es que esa no es nuestra competencia, cuando ellos determinan los límites máximos de campaña, hasta cuánto pueden invertir cada candidato. Y las autoridades del CNE ya han dicho que ellos no pueden porque la ley no les permite indagar sobre el financiamiento supuestamente ilícito de campañas. Lo han dicho, pero la obligación del CNE es determinar cuál es el gasto tope que tiene cada candidato, porque no sería proporcional si un candidato le permiten que máximo pueda gastar 15,000, 20,000 dólares y haya un despilfarro total, y eso es muy fácil y evidente notarlo. ¿Por qué? Porque si vemos vallas publicitarias, vemos publicidad por todos los lados que andan, regalos que están entregando, si es que ellos detectan ese tipo de anomalías, lo propio es de que denuncien ¿a quién? A las autoridades de fiscalía, al servicio de rentas internas, para que vean primeramente si están tributando esos valores, porque muchos de esos recursos no van a tributar, y eso es preocupante, es decir, que tienen que también garantizarse que no se perjudique al Estado ecuatoriano. En la denuncia también, asambleísta, se menciona estos supuestos vínculos con el narcotráfico, y allí Villavicencio mencionaba algunos nombres de procesados, en algunos casos condenados por casos de narcotráfico, cuyas parejas sentimentales en algunos casos son ya parte de las listas de candidatos en el país. Eso todavía es mucho más grave todavía, porque a sabiendas de que las parejas o los convivientes, en este caso la relación afectiva que se tiene, ya han tenido antecedentes penales, ya han sido procesados, sentenciados, y quieren no perder ese espacio de poder que lo necesitan, a veces para cuidar las espaldas, por lo tanto están poniendo a parejas o a convivientes o a familiares o a parientes cercanos. Y ahí viene precisamente una preocupación más grave todavía cuando se utilizan el tema de testaferrismo. No puede asomar la persona que fue procesada, no puede estar evidenciado quien fue sentenciado, pero asoman terceras personas que bajo la figura que se conoce como testaferros están invirtiendo recursos económicos para que aparte del poder económico también quieren tener el poder político, que esa es otra preocupación muy grave. Casos en Manabí, casos en Bolívar, casos en Sucumbíos y también en Esmeraldas, que entiendo que es un capítulo especial donde algunos cantones presentan candidatos con al menos inconsistencias en sus declaraciones de bienes. Por ejemplo, se había mencionado el caso de la candidata para la alcaldía de San Lorenzo, Adis Solís, con quien, entre paréntesis, me he comunicado y ha dicho que primero hablará con sus asesores para podernos dar una entrevista y tener una reacción a lo que se dijo esta mañana en la Fiscalía por parte de los asambleístas del Frente Parlamentario Anticorrupción. En este caso, se trata de una candidata cuya declaración patrimonial en 2017 era de $1,200 y ahora es de 240,000 y con algunos ingresos que aparentemente no se han justificado. El caso de Esmeraldas de San Lorenzo es bastante preocupante. Si nosotros consideramos la posición geográfica o geopolítica que eso significa de frontera para las relaciones binacionales de Ecuador-Colombia, no son relaciones de comercio, son relaciones que marcan el tema de la ilegalidad, porque al otro lado de la frontera está Tumaco, una zona muy conflictiva donde existen laboratorios de procesamiento de droga, donde siempre utilizan la ruta del Pacífico para llegar a ser, y la playa más cercana, el lugar más cercano es precisamente San Lorenzo. Y ya pasaron antecedentes que los conoce el Ecuador cuando se dinamitó un cuartel de policía, cuando ha habido sicariatos, cuando ahí mirábamos que estaban precisamente las personas más buscadas en cuanto a delincuencia organizada. Muy cerca de donde opera el Frente Oliver Sinisterra. Así es, un frente
muy peligroso, que prácticamente tienen zozobra a todo ese departamento, no es departamento, sino la población de Tumaco perteneciente al departamento de Nariño. Y lo propio se traslada al otro lado de la frontera, que es en la frontera amazónica, donde estamos hablando de Sucumbíos, las zonas aledañas, que al frente tenemos también el departamento de Putumayo, que también tiene graves conflictos, no solamente del tema del narcotráfico, sino ya también de organizaciones al margen de la ley, grupos disidentes, de organizaciones criminales y guerrilleras. Así es que el tema no quisiéramos que se desborde de Colombia hacia Ecuador, y eso ya lastimosamente no podemos sostenerlo, pero por lo menos tenemos que ahora hacer causa común todos los ecuatorianos y poner un frente. ¿Hay sospechas sobre para frenar todo? ¿Hay sospechas sobre los ingresos, sobre los recursos que maneja esa candidatura en especial? Eso lo vamos nosotros a averiguar con la acción oportuna que lo haga la Fiscalía. Las sospechas siempre existirán, pero también existe el tema de presunción de inocencia. Quien no tiene ninguna acción ilegal, quien no está actuando fuera de la ley, no tiene problema y debería justificarlo. Es decir, nosotros no tenemos inconveniente en que se presenten las evidencias, pero sí hablar de los valores económicos que se menciona. Mucha gente ni siquiera se alcanza a imaginar qué significa 240, 250 mil dólares. Ahora, en el caso de esta candidatura, y para cerrar este tema de Esmeraldas, también se ha pedido la investigación de familiares políticos y familiares cercanos, porque tienen, evidentemente, en un caso tiene una condena, también la candidata tiene algunos procesos penales cuando estuvo al frente del registro civil en esta parte del país. Entonces yo creo que eso sí es importante establecer qué tipo de documentación ustedes presentaron, y entiendo yo que es documentación certificada en algunos casos. Sí, y la próxima semana nosotros inclusive estaremos en condiciones como frente parlamentario de hacer la entrega a los medios de comunicación de la documentación que sustenta, porque nosotros no creemos y no queremos bajo ningún concepto caer solamente en ambigüedades o en falsas declaraciones. Lo que queremos es de que el respaldo documental que tenemos sirva de base para el proceso de investigación. Así es que eso, sin lugar a dudas, estaremos la próxima semana entregando. Y la próxima semana tienen prevista una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde se supone que van a compartir información de lo que denunció en su momento el presidente Lasso, de estos supuestos vínculos de narcotráfico con candidatos y la información que ustedes tienen. ¿Cree usted que podrían ahí salir más nombres? Yo creo que sí. El día martes, el 10 de enero, se nos había concedido la cita con el presidente de la República. Vamos a asistir, porque aquí no se trata de estar separados, la función ejecutiva haciendo su trabajo, la función legislativa por su parte aisladamente, la función judicial lo propio, sino que se trata de unir esfuerzos todos, absolutamente todos. Queremos que el país recobre la paz, la tranquilidad, la seguridad. Queremos que las autoridades que se elijan gocen de credibilidad, de ética, de valores y de trabajo. Sí, todos creo que estamos en esa misma ilusión, pero no se puede dejar que solamente un sector hable de un tema, lo deje suelto el otro sector, sino aquí debemos juntarnos y aspiremos de que la respuesta del presidente de la República sea en las mismas condiciones que la vamos a plantear nosotros como función legislativa, porque este es un tema fundamental que lo vamos a topar, pero aparte de eso, queremos también analizar otra de las preocupaciones sobre la minería ilegal, que también tiene visos de ilegalidades y de grupos al margen de la ley. De ahí también hay quien financia a personas para que vayan a tomarse ciertos territorios del país para efectos de la minería ilegal, y también entran recursos mal habidos del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Y se habló también de algunas contratistas del Estado que están rondando, visitando candidatos. Asambleísta, con esto quiero cerrar. Se ha dicho que este es uno de 3 entregas de informes con documentos relacionados a estos vínculos o a estos financiamientos aparentemente ilícitos. Nosotros nos estamos reuniendo periódicamente, analizando los aspectos más cruciales del Ecuador, y uno de estos es el que lo hemos hecho hoy esta mañana, y oportunamente lo estaremos haciendo con los otros informes que
revisten, vuelvo a insistir, no solamente importancia, sino también preocupación y la seguridad que queremos como ecuatorianos para nuestras presentes y futuras generaciones. Y que se avance en la investigación. Asambleísta Velasco, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias, una buena noche. Una buena noche. El abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, que esta mañana presentó una denuncia en Fiscalía respecto de algunos candidatos. Se ha dicho 21 candidatos que tendrían aparentemente vínculos con organizaciones delictivas de narcotráfico, de minería ilegal y de contratistas que estarían relacionados con casos de corrupción. La Fiscalía habría o iniciará seguramente en las próximas horas un proceso de investigación. No obstante, los integrantes del Frente Parlamentario han dicho que este es uno de 3 informes que se prevé entregar ya en los próximos días. Quizá la próxima semana vendrá el segundo informe. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.